Gracias, señor presidente. No sé qué dirán los millones de mexicanos que nos ven, espero que nos estén viendo en el canal del Congreso, cómo de repente esto se vuelve una especie de ejercicio de contención y de resistencia, en donde existen propuestas, en donde existen sugerencias y en donde existe, por otra parte, resistencias y aún una expresión de falta de apertura al diálogo y a la coadyuvancia. Lo cierto es que el paquete económico para el ejercicio 2011 entregado por el Ejecutivo Federal es preocupante para los mexicanos. No promueve el crecimiento económico del país y continúa con las tendencias de gastar en rubros que no generan una verdadera plataforma para cimentar un crecimiento económico sostenible. Sabemos que el petróleo se está agotando, aquí se ha dicho, y con ello se terminará una importante fuente de nuestros ingresos. En Nueva Alianza queremos preguntarle, señor secretario, de largo plazo, ¿cuál es la estrategia que el gobierno federal tiene pensado llevar a cabo para sustituir este ingreso? Haciendo hincapié en que nuestro partido está en contra de cobrar más impuestos para quienes menos tienen. En este mismo sentido, en Nueva Alianza creemos que se debe explicar a la sociedad por qué los ingresos por la venta del petróleo que en los últimos años, sobre todo en los primeros de esta pasada década, se han obtenido, no se han destinado a la inversión para el desarrollo de nuevas tecnologías, si sabemos que éstas podrían comercializarse en el exterior o contribuir a la transformación de las materias primas a costos competitivos, lo que nos permitiría en diversos sectores de la cadena de producción obtener precios finales bajos y una mejor condición social. ¿Por qué se sigue con la misma tendencia que ha mostrado su ineficiencia y por qué no se establecen estrategias efectivas para el desarrollo de este sector tan importante? El ingreso que según el gobierno federal prevé percibir en el próximo ejercicio fiscal asciende a más de 3.370.000 y tantos pesos. Si se mantiene la misma política fiscal que en 2010, lo cual por una parte pudiera parecer favorable, pues da certidumbre a los inversionistas. Por otra, le preguntamos, señor secretario, ¿por qué no se eliminan de una vez por todas? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿A qué se le tiene miedo? Los privilegios fiscales y se cobran a los grandes contribuyentes de esta nación los adeudos que tienen con el fisco. Sin duda que con esos ingresos se podría compensar una disminución en el impuesto sobre la renta para la clase trabajadora y generaría mayor liquidez, reactivando nuestra economía y ayudando a los trabajadores con más dinero tal vez para gastar y tal vez hasta para ahorrar. Respecto a los programas sujetos a reglas de operación, reiteramos que es importante fusionar los que están diseñados para atender el mismo sector de la población y disminuir los gastos de administración inherentes a su trabajo. Le he escuchado reiteradamente esta mañana, señor secretario, esta mañana tarde, hablar de la educación en términos de la educación media superior y de la educación superior. Nadie podríamos decir que estamos en desacuerdo en que se haga un esfuerzo y una mayor inversión en estos niveles. No se ha referido para nada a la educación básica. El Estado tiene aún, el Estado mexicano, el gran compromiso con la niñez de México, con la educación preescolar y cumplir con la obligatoriedad constitucional de cubrir sus 3 años, como lo marca la reforma de los primeros años anteriores. También en el nivel primario, si bien es cierto que hemos hecho un gran esfuerzo como nación para cubrir, para tener un grado de cobertura, estamos lejos de poseer los recursos tecnológicos, los recursos instrumentales para que esa educación pase de cobertura a calidad. No quisiera pensar que la falta de referencia suya a este nivel de educación básica establezca un desdén o que presuponga un decrecimiento en el presupuesto que se ofrecería o que se debe ofrecer para este sector tan importante. Los niños mexicanos, 100,000 millones de niños de preescolar y primaria, ciertamente no hacen manifestaciones. Es nuestra obligación defenderlos. Por último, en este contexto y en un escenario de escasez de recursos, en el análisis y discusión de este paquete económico, los legisladores de Nueva Alianza tendremos como premisa fundamental la calidad del gasto, es decir, a qué serán destinados los recursos.
Es del mayor interés de nuestro grupo parlamentario la educación, la ciencia y la tecnología, puesto que en el proyecto presentado solamente se están destinando recursos equivalentes cerca del 4% del Producto Interno Bruto, muy lejos del discurso, por cierto, del discurso oficial, y también muy lejos del 8% que marca la Ley General de Educación. Escucharemos con atención sus comentarios, señor secretario. Gracias, diputado Pérez de Alba. Tiene el uso de la palabra el maestro Ernesto Cordero Arroyo para dar respuesta. Gracias, presidente. Bueno, me gustaría referirme a la educación básica, como lo menciona el diputado, que no nos hemos referido, y mencionar que en términos generales la previsión para el gasto educativo federal en el proyecto de presupuesto es superior en 3.7% al proyecto que se envió el año pasado y 0.6% superior a lo que se aprobó en esta Cámara. En términos de los programas de educación básica, bueno, mencionar que esta administración ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la infraestructura de las escuelas primarias, de los jardines preescolares, y continuaremos con esa medida de fortalecer la infraestructura. Y mencionar que, por ejemplo, el programa de habilidades digitales, que es un programa que va a poner a nuestros niños y los va a actualizar con respecto al uso de la computadora, con respecto al acceso al Internet, a la conectividad, y que es un programa prioritario, en esta ocasión se le está aumentando o se está multiplicando por 7 el presupuesto que tenía el programa en habilidades digitales. Estamos llegando a cerca de 4,000 millones de pesos en este programa, con el propósito de equipar en las escuelas, en las zonas más pobres del país, equipar aulas para que los niños tengan acceso a las computadoras, y no solo eso, sino que también tengan conectividad y puedan acceder a la red mundial de intercambio de información. De manera que creo que es un muy buen dato que este programa crece en 704%. Con respecto al programa de escuelas de tiempo completo, mencionar que adicionalmente este programa también tiene un monto asignado importante, en un monto superior, o alcanza un monto superior en 200% en términos reales en relación al 2010, es decir, estamos duplicando también el presupuesto asignado al programa de escuelas de tiempo completo. Con esto nos va a permitir seguir avanzando en tener cerca de 5,500 escuelas incorporadas a este programa de escuelas de tiempo completo. Adicionalmente, también para las familias mexicanas más pobres, en el programa de educación inicial y básica para la educación rural e indígena, también el presupuesto pasa de 133 millones a 278 millones de pesos, lo que representa un incremento real de más del 100%. De manera que adicionalmente a los programas regulares de educación básica, que siguen con un presupuesto suficiente, fortalecido, donde seguimos avanzando en la construcción de infraestructura en las escuelas que más lo necesitan, también tenemos incrementos importantes en estos 3 programas que consideramos son muy relevantes: el programa de habilidades digitales, el programa de escuelas de tiempo completo y asimismo también el programa de educación básica en comunidades indígenas y rurales. Con respecto a la recaudación que proviene de grandes contribuyentes, mencionar que básicamente el 60% de la recaudación proviene de los grandes contribuyentes, de los 13,000 contribuyentes más grandes en términos económicos, de ahí proviene el 60% de la recaudación que tenemos. De manera que muchos de los esfuerzos, no solo recaudatorios, sino también de auditoría que hace la autoridad y que hace el SAT, van destinados a los grandes contribuyentes, de manera que podamos ir haciendo más justa y más equitativa la contribución en términos fiscales y tributarios de toda la sociedad en México. Mencionar también que los recursos petroleros, los recursos o la renta petrolera es propiedad de todos los mexicanos, y por eso y con esa razón parte de los ingresos de Pemex son utilizados para completar el presupuesto, dada nuestra débil recaudación tributaria. Y es gracias a eso que tenemos unos niveles de ingresos cercanos a 20% del PIB, porque si nada más nos quedamos con nuestros ingresos tributarios estaríamos cerca del 10%. De manera que esos ingresos de Pemex nos ayudan también a financiar
pues todo el programa de inversión y todos los programas de apoyos sociales que tiene el gobierno federal. Asimismo, mencionar que también hemos invertido, los niveles de inversión en Pemex en la última década también no tienen precedentes y empiezan a dar resultados. Ante la declinación de Cantarell, gracias a los grandes montos de inversión que se han venido aumentando desde hace 10 años, hemos podido compensar y restablecer parte de la producción que perdimos y la hemos mantenido estable. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Para vertir sus comentarios al respecto, tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Pérez de Alba. Sí, señor secretario, yo entiendo su argumentación, por supuesto. Estaría muy lejos de la situación que le obliga el no hacerlos. Usted debe saber mejor que yo que alguna vez Arquímedes dijo que los números no siempre son exactos, ni obedecen a la realidad. Dividamos 4,000 millones entre las 230,000 escuelas de educación básica y los 20 y tantos millones de alumnos de educación básica y veamos a cuánto le toca a cada quien. Por eso digo que los números no necesariamente reflejan la realidad. Números, cálculos, cifras. Lo cierto es que con toda amabilidad y respeto, señor, creemos que con el fin de rehabilitar las débiles finanzas públicas y la presión fiscal, el gobierno federal ha optado por instrumentar una política de incrementos graduales en bienes y servicios públicos. ¿Por qué no dejar de decirlo o dejar de decirlo? Tenemos que reiterarlo en la fracción parlamentaria de Nueva Alianza. Durante 2010 los mexicanos han soportado 8 meses de incrementos consecutivos en el precio de la gasolina y el diésel. Los aumentos mensuales, que usted lo decide, por cierto, en los precios han sido constantes y de seguir así durante los meses que restan del año, el efecto negativo en los consumidores es preocupante. Sabemos que el precio de los energéticos tiene un efecto multiplicador en los precios y genera presiones inflacionarias, deteriorando el nivel de ingreso de las personas. Quizá por eso mismo decidió, contra toda lógica, el aumento el impuesto sobre la renta en el sector jubilado, que todavía tenemos pendiente de decidir, la equivocada decisión del manejo, que ya se dijo aquí, de los dólares en la frontera y muchas otras cosas. Lo cierto es, la verdad, señor secretario, es que deberíamos tener todos la humildad, la responsabilidad de aceptar que quizás no todo esté mal, pero también aceptar que quizá no todo esté bien y reconocer sugerencias y aceptar recomendaciones. En Nueva Alianza nos pronunciamos porque el debate económico para la nación, el debate económico para 100 millones de mexicanos no se convierte en un debate político electoral, sino que nos desproveamos de todo eso y que invoquemos la mejor de las voluntades de gobierno y legisladores para que tengamos un presupuesto y una ley de egresos que de verdad le sirva al progreso de México y a los mexicanos. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Pérez de Alba.